Digamos que hay tres etapas importantes en la historia del periodismo en Colombia. Una de ellas, el periódico de anuncios, que es un experimento que ocurre desde la creación del anuncio del terremoto de Bogotá a finales del siglo XVIII hasta el advenimiento de la independencia, más o menos, hasta la independencia en 1810, pero periódicos oficiales apoyados por el Estado solamente aparecen hasta 1811, cuando aparece la República de la Nueva Granada. Digamos que entre 1811 y finales del siglo XIX, el periódico tiene una característica muy particular, y es el hecho que las empresas privadas que se convierten en periódicos generalmente lo hacen con una intención, y es ser periódico de digesto. El periódico de digesto es una moda internacional, se dio así en los periódicos franceses, norteamericanos y alemanes, en lo que lo más importante era que las personas que lo leyeran tuvieran acceso a una forma muy acabada, pero al mismo tiempo muy popular de educación. Entonces ese periódico era un periódico para que la gente se enterara de cosas, pero no necesariamente de noticias, porque una característica fundamental del periódico del siglo XIX en Colombia es que no era un periódico de información, era un periódico de opinión. Un periódico de finales del siglo XIX que era de una existencia efímera, era básicamente una página y que se dedicaba a hablar de cosas que impactaban a todo el mundo y que todo el mundo veía. Las sociedades filantrópicas que existieron a finales del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Muy pocas noticias. Solamente a finales del siglo XIX empieza a haber una transformación importante con el advenimiento de la caricatura, que es una importación de los Estados Unidos, facilitado también por una mayores o mejores técnicas de impresión y también por el uso de un papel diferente importado él. Y también por el hecho que una cantidad de elementos y problemas que habían ocurrido en el contexto nacional, por ejemplo la guerra de 1895, hicieron que el periódico en Colombia desde ese momento hasta hoy se convirtiera en un periódico de información, en un periódico de noticias.